Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura y se trata de un libro del autor estadounidense Thomas Wolfe, Historia de una novela. Historia de una novela, publicado por Periférica en el año 2021. ¿Sí? Un libro muy interesante que le recomiendo a las personas que están en el tránsito, en el proceso de la escritura de una novela, o que están en el tránsito de la, digamos, de la experiencia de la vida, de descubrir la vocación literaria, de querer escribir, de soñar con un día publicar, de un día tener una publicación editorial, que tengan lectores, etcétera. Todos esos sueños encantadores, pero también peligrosos, que nos embargan cuando nos damos cuenta de que nos gusta escribir y, por lo que nos dicen algunos, tenemos algo, ¿no? Un cierto talento, una sensación de que a lo mejor este es nuestro camino, ¿no? Y claro, a veces creemos que por escribir una historia ya nos tienen que publicar. Pues la vida no es así tan sencilla, ¿no? Hay que luchar bastante, hay que meterse en la industria editorial, hay que entenderla, hay que aprender a moverse dentro de ella, y hay que ser objetivo también con lo que escribimos. A veces lo que nosotros escribimos está muy bien, pero no le interesa a nadie y no tiene por qué interesarle a nadie tampoco, ¿no? Sobre la vocación del escritor, sobre esta tentación constante al fracaso, y también sobre la liberación que significa escribir, nos va a hablar Thomas Wolfe en este libro que no tiene pierde, un libro pequeñito. Es un libro que no les va a costar mucho más que una sentada para leerlo, pero que tiene varios pasajes interesantes que me gustaría hoy comentar con ustedes. Thomas Wolfe nació en Baltimore en 1900, el inicio del último siglo del milenio. Nace Thomas Wolfe en Baltimore y se murió muy joven, en el año 1938, en Maryland, ¿no? Terrible, ¿no?, que haya fallecido tan pronto un escritor prolífico, poético. William Faulkner, cuando se murió, dijo que había muerto el mejor escritor de su generación y que el segundo mejor era él, ¿no? Lo que dijo Faulkner. Pero bueno, ya para que Faulkner dijera que Wolfe era el mejor de su generación, por más subjetivo que esto sea, pues lo estaba diciendo uno de los más grandes escritores norteamericanos del siglo XX, así que no era poca cosa, ¿no? Fue el menor de 8 hermanos, ¿sí? Era el niño pequeño. Estudió dramaturgia, artes. Bueno, sus primeras obras fueron obras de teatro. Luego se convirtió en profesor y así pues hizo un poquito de ahorros, y con esos ahorros se va a vivir a Londres una temporada, ¿no? Es en la temporada de Londres que surge la necesidad de escribir una novela, ¿no? Y empieza un proyecto de novela que le va a tomar años, ¿no? Primero vamos a ver cómo arranca este libro, porque aquí está la declaración de intenciones del autor, por qué escribe este libro, ¿no? Hará cosa de un año, dice Wolfe, cierto editor y buen amigo me dijo que lamentaba no haber llevado un diario del trabajo que habíamos hecho juntos, todos los retoques, añadidos, parones, flujos y finales, los 10.000 ajustes, cambios, triunfos y concesiones que tienen lugar en la construcción de un libro. Según este editor, una parte del proceso fue fantástica, muchas veces asombrosa, siempre fascinante. Y también tuvo la amabilidad de decirme que en sus 25 años dentro del negocio editorial nunca había vivido una experiencia más interesante. En estas páginas me propongo relatar esa experiencia. No puedo decirle a nadie cómo escribir libros, dice Wolfe.
No puedo ofrecer ninguna fórmula que haga que un libro se publique ni que un texto sea aceptado por una de esas revistas que pagan altos honorarios. Eso era antes, ahora no pagan nada, ¿no? No soy un escritor profesional, ni siquiera soy un escritor experto. Tan solo soy un escritor que está en camino de aprender su profesión y de descubrir la línea, la estructura y la articulación del lenguaje, lo que me llevará a descubrir si estoy haciendo el trabajo que quiero. Es solo por este motivo, porque titubeo, porque hasta la última gota de mi energía vital y de mi talento sigue inmersa en este proceso de descubrimiento, por lo que me atrevo a hablar aquí de estas cosas. Me dispongo a contar cómo escribí un libro, ¿no? Entonces él nos dice que esta no es un manual, ¿eh? Este libro no es un manual, este libro es un testimonio, el testimonio de un escritor que escribe una novela, ¿no? ¿Cómo llega ese momento, ¿no? Creo que este es un pasaje extraordinario, ¿no? Cuando él se da cuenta, ¿no? Que tiene que escribir, ¿no? Una novela, siente ese hincón, esa cosa tremendamente bella y a la vez subversiva que es la vocación literaria, ¿no? Mi padre me envió a la universidad estatal. El deseo de escribir, que había sido muy vivo durante todos mis años de bachillerato, no hizo más que aumentar. Fui director del periódico de la universidad, de la revista literaria, etc. Y en mis últimos 2 años formé parte de un curso de escritura dramática que acababa de iniciarse. Escribí muchísimas obras teatrales de un solo acto, todavía convencido de que al final trabajaría como abogado o periodista, sin atreverme a creer seriamente que podría ser escritor. Entonces fui a Harvard. Escribí unas cuantas piezas más, me obsesioné con la idea de que tenía que ser dramaturgo, me fui de Harvard, rechazaron mis obras y finalmente en el otoño de 1926, cómo, por qué y de qué manera es algo que nunca he podido saber a ciencia cierta, quizá mi fuerza interior a la larga había encontrado su causa, empecé a escribir mi primer libro en Londres. Fíjense que él, que es tan estadounidense y a escribir toda su vida sobre Estados Unidos, encuentra su vocación o lo más fuerte de su vocación literaria y empieza a escribir su primer libro en Londres. En esa época vivía solo, dice, ¿no? La distancia como una cosa importante para el escritor, ¿no? Es a obligarse a estar lejos del lugar del que uno es. Tenía un piso de 2 cuartos, un dormitorio y un saloncito en una pequeña plaza de Chelsea, donde todas las casas conservaban ese aspecto familiar del ladrillo ahumado y el amarillo crema del estucado, tan propio de las casas de Londres, prácticamente idénticas las unas a las otras. Como ya he dicho, por entonces vivía solo y en un país extranjero. No sabía muy bien por qué estaba allí ni cuál debería ser el destino de mi vida. Y fue así, en ese estado, como empecé a escribir mi libro. Aquel es, creo yo, uno de los momentos más difíciles que debe atravesar un escritor. No hay un patrón, un juicio objetivo mediante el cual apreciar lo que se está haciendo. Va uno a ciegas, ¿no? De día me pasaba horas escribiendo en unos grandes libros de contabilidad que había comprado expresamente para ese propósito. Luego por la noche me recostaba boca arriba en la cama con la cabeza apoyada en las manos y mientras escuchaba el taconeo firme y taurino del policía que merodeaba frente a mi ventana, pensaba en lo que había escrito en el transcurso del día. Entonces recordaba que había nacido en Carolina del Norte y me preguntaba por qué demonios me encontraba en Londres. Acostado a oscuras en aquella cama, repasando mentalmente las palabras que había puesto en el papel durante el día, me invadía un sentimiento de enorme vacío, de innegable futilidad. Y a continuación me ponía de pie y encendía la luz para leer lo que había escrito esa jornada antes de volver a preguntarme ¿por qué estoy aquí ahora mismo? ¿Por qué he venido a este lugar? A lo largo del día vivía inmerso en el formidable y monótono trasiego de Londres, en la luz dorada, amarilla, nebulosa que se aprecia allí en octubre, la colmena, la humeante maraña de la vieja Londres. Me encantaba esa ciudad y a la vez me asqueaba y la aborrecía. No conocía a nadie y mucho tiempo atrás había pasado mi niñez en Carolina del Norte, mientras que ahora vivía en un piso de 2 habitaciones entre los inconmensurables tentáculos y la telaraña infinita de aquella ciudad apabullante. No tenía idea de por qué había llegado a esa ciudad, por qué me encontraba en Londres, ¿no? Y bueno, hay un momento también bellísimo en el que él se
se coloca, ¿no? Creo que es en otro viaje que hace a Europa, y él se pone ahí en un puente, creo, y empieza a recordar a Estados Unidos, su infancia, los detalles, se avasallan en su mente. Bueno, un libro muy emocionante, ¿no? Que tiene luego también el testimonio de la relación con el editor, que es una cosa tan interesante y que yo estoy viviendo en primera persona en estos últimos tiempos, porque ayudo a muchas personas a corregir sus novelas, sus escritos, sus memorias, y a veces es un poco una batalla, ¿no? O sea, y al revés también, porque me va a suceder próximamente, eh, y me ha sucedido en el pasado que hay que discutir nuestros propios textos con otras personas que tienen otra mirada, y uno no quiere cambiar una cosa y no quieres borrar porque esa parte te parece bellísima, pero la persona que lo lee te dice que eso no es necesario. Y ahora me pasa porque lo hago con mis alumnos y también con las personas a las que ayudo a escribir, y hay esa química que en realidad es casi una amistad, es casi la forma de una amistad que tiene como vehículo el libro, ¿no? Eh, Así que nada, un libro extraordinario, este librito pequeño del autor de El ángel que nos mira, una novela publicada en 1929 que ya es parte del canon de la literatura norteamericana, estadounidense. Y bueno, aquí tenemos esta edición en periférica, publicada en el año 2021, libro chiquito pero muy valioso que nos puede ayudar y que nos puede animar e inspirar cuando estamos en esas horas bajas de la escritura, cuando parece que todo y todos nos han dado la espalda. Pues ahí tenemos a un buen amigo, Thomas Wolfe, que nos va a meter un poco de fuerza en las entrañas para seguir escribiendo para nosotros y para quien quiera leer. Seguimos leyendo.